La Biblia es un libro que revela historias inspiradoras de valentía y fe, pero dentro de sus páginas también hay narrativas oscuras y aterradoras que pocas personas se atreven a leer hasta el final. Una de estas historias está en el libro de Jueces, capítulo 19. Una historia tan macabra y brutal que deja a cualquiera consternado. No es una fábula ni una leyenda. Esta es una historia real, donde se expone abiertamente la corrupción moral de una nación entera. La época en la que se desarrolla esta historia es uno de los periodos más caóticos de la historia de Israel. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Era una época de desorden, de justicia tomada por mano propia y de una sociedad al borde del colapso. En este escenario de decadencia ocurre una tragedia indescriptible, un crimen tan atroz que desencadenaría una guerra civil entre las tribus de Israel. Una guerra que casi destruyó a una tribu entera. Lo que comienza como un simple viaje para un hombre y su concubina termina en un derramamiento de sangre y devastación. Esta es la historia de Jueces 19. Una historia que no olvidarás pronto. El levita y la concubina. La historia comienza con un levita, hombre de origen sacerdotal, que vivía en la región montañosa de Efraín. Tenía una concubina, una mujer que había dejado su casa en Belén de Judá y se había ido a vivir con él. Por razones que no se explican del todo, esta mujer lo abandonó y regresó a la casa de su padre en Belén. Después de 4 meses, el levita decide ir a buscarla, tal vez para reconciliarse o simplemente traerla de regreso. Al llegar a la casa del padre de la mujer, este es recibido con hospitalidad e insistencia en quedarse. El suegro les da la bienvenida y durante varios días les convence para prolongar su estancia. La vacilación del levita a la hora de partir parece extraña, casi como si algo estuviera bloqueando su viaje. Pero finalmente decide que es hora de irse y llevarse a su concubina de regreso a casa. Salen tarde de Belén, al anochecer, y después de algunas horas de caminata, la oscuridad los envuelve. En lugar de quedarse en una ciudad extranjera, el levita decide refugiarse en Gibea, ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. La expectativa era que, como israelitas, serían bienvenidos por sus propios hermanos. Sin embargo, cuando llegan a Gibea, nadie les da la bienvenida. Permanecen en la plaza del pueblo, esperando que alguien les ofrezca refugio. La situación parece extraña, un sentimiento de abandono y desprecio comienza a invadirla. Solo cuando un anciano, también desconocido en Gibea, los encuentra y les ofrece hospitalidad, finalmente encuentran un lugar donde pasar la noche. Pero lo que parecía una noche tranquila sería, en realidad, el comienzo de una serie de acontecimientos macabros. La noche en Gabaa. Cae la noche en Gibea, y el levita, su concubina y el anciano mesonero se preparan para descansar. Todo parece tranquilo, pero una sombra de preocupación flota en el aire. El silencio de la ciudad es aterrador, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Y entonces, violentos golpes resuenan en la puerta. Un grupo de hombres de la ciudad se reunió afuera. Eran malvados, llenos de intenciones maliciosas, y exigieron que les entregaran al levita. Querían abusar de él, una exigencia que revelaba la depravación que se había apoderado de Gibea. El anfitrión, en un gesto desesperado por proteger a su huésped, intenta negociar con los hombres. Les ruega que no cometan tal mal contra el levita, ya que era su huésped y debía ser protegido. El anciano ofrece a los hombres su propia hija virgen y la concubina del levita, una oferta que parece inimaginable según nuestros estándares modernos, pero que, en la mentalidad de la época, era un intento de apaciguar a la multitud protegiendo al menos al levita. La respuesta brutal y cruel de los hombres muestra que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para satisfacer sus deseos. El levita, en un acto de cobardía y desesperación, decide entregar a su concubina a la multitud. Sin ninguna resistencia, la empuja fuera de la casa. La mujer, ahora completamente a merced de los hombres, es abusada y violada durante toda la noche. Gritos de dolor y desesperación resuenan por las calles de Gibea, pero nadie hace nada para ayudarla. Pasan las horas mientras se desarrolla el horror. Dentro de la casa, el levita y el anfitrión guardan silencio. La atmósfera es espesa y sofocante, como si todos los presentes supieran que algo irreparablemente malo ha sucedido. La frialdad del levita ante el sufrimiento de su concubina es desgarradora, pero no mueve un dedo para salvarla. Cuando finalmente llega la mañana, la ciudad de Gabaa queda en silencio. La terrible pesadilla de la noche pasó, pero lo ocurrido fuera de esos muros dejaría una huella que nunca podría borrarse. La tragedia. Con los primeros rayos de sol, el levita finalmente abre la puerta. Allí, a la entrada de la casa, encuentra a su concubina tirada en el suelo.
Ella yace con las manos extendidas hacia la puerta, como si en su último momento de vida hubiera intentado desesperadamente alcanzar la seguridad que le era negada. El espectáculo es desolador y escalofriante, su cuerpo está sin vida, marcado por los horrores de la noche anterior. Sin mostrar ninguna emoción, el levita se acerca a la mujer y fríamente le ordena que se levante. No hay preocupación ni compasión, solo insensible indiferencia. Pero no hay respuesta. La concubina no se mueve. El silencio de la muerte flota en el aire. Entonces se da cuenta de que ella está muerta. Lo que sigue es un acto aún más inquietante. El levita, en lugar de lamentarse por la pérdida de su compañera, coloca su cuerpo sobre su asno y continúa el viaje a casa. Es impactante la frialdad con la que afronta la tragedia. El sentimiento de injusticia e inhumanidad ya ha alcanzado su punto máximo, pero lo que hace a continuación hace que esta historia sea aún más macabra. Al llegar a casa, el levita toma una decisión incomprensible. Toma un cuchillo y, con manos despiadadas, comienza a desmembrar el cuerpo de la concubina. Miembro por miembro, corte el cadáver en 12 partes. Cada pieza está envuelta en una manta, cuidadosamente preparada para su envío. Este acto brutal no fue motivado por tristeza o arrepentimiento, sino por un propósito aún más oscuro: enviar un mensaje a todo Israel. Cada una de las 12 partes del cuerpo de una mujer es enviada a una de las tribus de Israel. Fue un llamado a la acción, un grito de justicia, o quizás venganza, dirigido a los líderes tribales. Cuando las partes del cuerpo llegan a sus destinatarios, el horror se apodera de todo el país. La noticia del atroz crimen cometido en Gibea se propaga como la pólvora, provocando indignación y conmoción. Nunca antes se había visto un acto tan macabro en Israel. Las tribus, perplejas e indignadas, se reúnen para discutir el terrible suceso. ¿Qué pudo haber llevado a tal atrocidad? ¿Quiénes fueron los responsables? El envío de partes del cuerpo simbolizaba un llamado de ayuda, pero también de venganza. El levita causó conmoción nacional y ahora todos exigieron justicia por la atrocidad ocurrida. Este capítulo termina con Israel al borde de la guerra. La concubina, en su trágica muerte, se convirtió en un símbolo de la corrupción moral de toda la nación. El levita, con su acto final de brutalidad, desencadenaría un conflicto que cambiaría el curso de la historia de Israel. El grito por justicia. El atroz crimen cometido en Gabaa, tan brutalmente expuesto por los levitas, rápidamente desencadena una respuesta en todo Israel. Las 12 tribus, conmocionadas e indignadas, se reúnen en Mizpa para deliberar sobre la terrible situación. Ninguna de las tribus pudo ignorar el llamado del levita. La muerte de la concubina se convirtió en un símbolo de hasta dónde había llegado la depravación en Israel. Los líderes tribales reunidos exigen respuestas. Quieren saber cómo pudo haber ocurrido algo tan vil dentro del territorio israelí. El levita, en el centro de atención, cuenta su versión de los hechos. Describe, en un lenguaje frío y calculado, cómo los hombres de Gabaa atacaron su casa y lo obligaron a entregar a su concubina a la turba enfurecida. El relato es inquietante, pero la forma en que el levita cuenta la historia plantea preguntas. Hay una falta de arrepentimiento en sus palabras, una ausencia de reconocimiento de su propio papel en los acontecimientos. Aún así, el informe del levita inflama las emociones de las tribus. El crimen cometido por los hombres de Gabaa no podía quedar impune. La demanda de justicia crece cada minuto. Los líderes de Israel deciden que el siguiente paso es enfrentarse a la tribu de Benjamín, a la que pertenecía la ciudad de Gibea. Exigen la entrega de los responsables del crimen para que sean juzgados y sancionados conforme a la ley. Sin embargo, la situación rápidamente se complica. La tribu de Benjamín se niega a entregar a los culpables. En cambio, se preparan para proteger a los hombres de Gabaa, desafiando al resto de Israel. Las tensiones aumentan y el clima se vuelve cada vez más hostil. La guerra civil estaba a punto de comenzar. La guerra civil. La negativa de Benjamín a entregar a los culpables convierte el conflicto en una cuestión de honor para todas las tribus de Israel. El deseo de justicia, inflamado por la crueldad del crimen, rápidamente se convierte en sed de venganza. La alianza entre las tribus se fortalece y se preparan para marchar contra Benjamín. Lo que era un llamado a la justicia se convierte en un llamado a la guerra. El ejército de Israel está reunido, formado por hombres de todas las tribus excepto Benjamín. Hay 400.000 guerreros listos para luchar, decididos a corregir el mal cometido en Gibea. Por otro lado, la tribu de Benjamín, aunque más pequeña en número, también se prepara para el enfrentamiento, con 26.000 soldados y 700 guerreros de élite,
conocidos por su precisión en el manejo de las ondas. La tensión es palpable y el destino de toda una nación está en juego. Antes de la batalla, Israel consulta a Dios para saber quién debe liderar el ataque. Dios responde que la tribu de Judá debe tomar la iniciativa. Tiene lugar la primera batalla. Sorprendentemente, los benjamitas, superados en número, logran derrotar al ejército israelita, matando a 22.000 hombres. El shock es devastador para las tribus de Israel, quienes, confundidas, se preguntan cómo pudieron haber perdido en la búsqueda de justicia. Al día siguiente, Israel reorganiza sus tropas y consulta nuevamente a Dios, quien permite un segundo ataque. Sin embargo, una vez más, los benjamitas salen victoriosos y matan a otros 18.000 hombres. El sentimiento de frustración y desesperación crece entre las tribus de Israel, que ven menguar sus fuerzas ante un enemigo aparentemente invencible. Las pérdidas son inmensas y la guerra civil parece estar lejos de terminar. El final sangriento. Después de 2 aplastantes derrotas, las tribus de Israel están desmoralizadas, desanimadas y llenas de dudas. Regresan a Betel en busca de la guía de Dios, ayunan y ofrecen sacrificios, clamando por comprensión y fortaleza. Esta vez Dios responde claramente: sube, y mañana te entregaré en tus manos. Con renovada determinación, Israel se prepara para el tercer y decisivo ataque. Esta vez se les ocurre una nueva estrategia. Conociendo la confianza de Benjamín en sus victorias anteriores, los israelitas planean una emboscada. Parte del ejército de Israel finge una retirada, atrayendo a los benjamitas fuera de Gabaa. Cuando la ciudad queda desprotegida, las tropas emboscadas avanzan y prenden fuego a Gibea, destruyéndola por completo. Al ver el fuego elevarse hacia el cielo, los benjamitas se dan cuenta demasiado tarde de que han caído en una trampa. Desesperados, intentan regresar para salvar su ciudad, pero ya están rodeados por los israelitas. El enfrentamiento es brutal y esta vez Israel gana la batalla decisiva. La ira de las tribus de Israel es implacable. De los 26.000 guerreros benjamitas, solo 600 sobrevivieron a la masacre, huyeron al desierto y se refugiaron en las rocas de Rimón. El resto de la tribu es exterminado y Gabaa es completamente destruida, dejando un rastro de muerte y destrucción. El resultado de la guerra civil es devastador para ambos bandos. Aunque Israel logró la victoria, el precio fue demasiado alto. Las tribus se dieron cuenta de que en su búsqueda de justicia habían destruido a casi una tribu entera de su propio pueblo. El arrepentimiento y la tristeza comienzan a surgir cuando los sobrevivientes enfrentan la brutalidad del conflicto y la aniquilación por parte de Israel. Se hizo justicia, pero el precio fue la destrucción de una nación dividida. Dolor y reconciliación. Después de la destrucción de Gibea y la devastación de la tribu de Benjamín, Israel enfrenta duelo y reflexión sobre el alto costo de la guerra civil. Las tribus de Israel se reúnen para evaluar las consecuencias de sus acciones y tratar de encontrar un camino hacia la reconciliación. El sentimiento de victoria se mezcla con un profundo sentimiento de pérdida y arrepentimiento. La destrucción de Gabaa no es solo una derrota para Benjamín, sino una mancha en la moralidad de Israel. Las tribus ahora se dan cuenta del costo de la justicia, que se pagó con sangre y destrucción entre sus propios hermanos. El sufrimiento es palpable y la necesidad de restablecer la unidad y reparar las relaciones entre las tribus se convierte en la prioridad. Para remediar la situación, Israel toma medidas para proteger al resto de la tribu de Benjamín. El sentimiento de culpa lleva a las tribus a buscar formas de restablecer el equilibrio. Ofrecen un compromiso para garantizar que la tribu no desaparezca de la faz de la tierra. Se elabora un plan para ayudar a los supervivientes a encontrar esposas y reconstruir sus familias. Las mujeres de Jabes Gilead, que no participaron en la batalla, son llamadas a casarse con los benjamitas supervivientes, ayudando así a repoblar la tribu. Además, las tribus de Israel realizan un acto de expiación, ofreciendo sacrificios y oraciones para buscar el perdón divino y la restauración de su relación con Dios. La necesidad de reparar las heridas causadas por la guerra y restablecer la paz entre los israelitas es evidente y hay un esfuerzo consciente para no repetir los errores del pasado. Volver a la normalidad es difícil, pero las tribus están comprometidas a reconstruir lo perdido y fortalecer la unidad nacional. La historia de Jueces 19 y los acontecimientos posteriores sirven como un sombrío recordatorio de la gravedad de las consecuencias que pueden resultar de la injusticia y la violencia desenfrenada. La reflexión final y el legado. Los ecos de la guerra civil aún resuenan entre las tribus de Israel y el país se encuentra en un estado de introspección y arrepentimiento.
Lo que comenzó como un acto de justicia se convirtió en una tragedia nacional y el precio pagado fue inmensamente alto. La destrucción de Gibeá y el casi exterminio de la tribu de Benjamín dejaron una profunda cicatriz en la historia de Israel. Las tribus intentan reconstruir y aprender de los eventos traumáticos que presenciaron. Las lecciones aprendidas durante este periodo oscuro son amargas pero necesarias. La necesidad de justicia no debe conducir a la destrucción total y se enfatiza la importancia de proteger la unidad y la integridad del pueblo. Los líderes de Israel comienzan a buscar formas de reformar la sociedad para prevenir futuros conflictos y promover la justicia de una manera más equilibrada y compasiva. Además, la historia de Jueces 19 se convierte en una advertencia para las generaciones futuras. Recordar el sufrimiento causado por la brutalidad y el odio sirve como un poderoso recordatorio de la fragilidad de la paz y la necesidad de actuar con justicia y misericordia. La moraleja de la historia es clara: la justicia no se puede lograr mediante la violencia y la venganza desenfrenadas, y la verdadera solución al conflicto pasa por restablecer el orden y promover el entendimiento entre hermanos. Israel, ahora más consciente de sus propios errores, comienza a buscar un nuevo camino hacia la coexistencia pacífica. Las tribus, a pesar de las cicatrices de la guerra, están trabajando para restablecer la cohesión y garantizar que no se olviden las dolorosas lecciones. El legado de Jueces 19 y la guerra civil son un testimonio de la complejidad del sufrimiento humano y la necesidad de un equilibrio entre justicia y compasión. A medida que pasa el tiempo, la historia de Gibeá y la tribu de Benjamín se convierte en una profunda reflexión sobre la naturaleza de la justicia y la humanidad, influyendo en las generaciones futuras para que busquen soluciones más justas y pacíficas a los conflictos.